El concepto de la felicidad se ha venido discutiendo en muchos aspectos, foros, culturas y países. Y nosotros tenemos la suerte aquí en CNN Chile de entrevistar a un ícono de la representación de la felicidad, el señor Patch Adams, o Patch, como quiere que lo llamemos. Patch, gracias por compartir este momento con CNN Chile. Es un gusto. Quisiera partir diciendo que vivimos en un mundo lleno de rabia, principalmente por las desigualdades, acusaciones de corrupción, abuso de quienes dominan el poder. Pero, ¿cómo logra validar su mensaje de cómo alcanzar la felicidad en estos días? ¿Cómo podría validar este mensaje? Se trata de no ser feliz para uno mismo. Un profesor de Yale habló mucho sobre la felicidad y la democracia de mercado y del capitalismo de mercado. El mensaje de riqueza es que el dinero y el poder nos hacen felices, pero el índice de suicidios es más alto en los países ricos. Sabemos que quienes nos hacen felices son amigos, las relaciones con el arte y la naturaleza. Y no soy muy cercano a la religión, pero sé que la religión y Dios también generan felicidad. Pero no es un buen negocio que la gente se ame, porque comienzan a compartir, y eso daña el consumismo. Así que somos mejores haciendo negocios que siendo felices. Si nos ponemos en el caso de mi profesión, la medicina, decimos que una persona que está triste está en realidad depresiva. Le hacemos un diagnóstico médico llamado depresión y le vendemos una pastilla carísima para eso. Pero la depresión no es una enfermedad, es un diagnóstico de las empresas farmacéuticas. La depresión es un síntoma de la soledad y no podemos decir que existe una pastilla para la soledad. Pero respiramos depresión por convertir al dinero en Dios. Pero por lo que entiendo, usted no está en contra de quienes sienten rabia o tristeza, sino que se opone a lo que viene después de eso. Yo creo que todas las emociones en la psicología evolutiva son propias de la mente. Está bien sentir rabia. Por ejemplo, este país, cuando Estados Unidos participó en el asesinato de Allende, la rabia se justifica. Ahora, la historia nos dice que esa rabia genera violencia, pero si pensamos que todas las emociones son generadas por la mente, podemos pensar en todas estas rabias y emociones y decir, ¿qué es esto? Otro logro de la psicología evolutiva es que la mente tiene el don de pensar, que las emociones viajan hasta la mente pensando, ¿qué hago con todo esto? Me refiero a que la representación de la rabia como algo negativo es en realidad rabia no procesada. Pero desde su perspectiva, ¿cómo podemos manejar esta rabia? ¿Y cómo puede uno superar la rabia y la tristeza sin tomar pastillas o sin tener que ir al médico? Si las emociones son lo mismo que la mente, no podemos pensar en cómo manejarlas, sino en la causa de todo esto. ¿Qué provoca la rabia? Y luego corregir el origen del asunto. Así que está bien que si a uno le matan a un hijo, sentir tristeza y rabia. Esas son emociones reales.
Pero la sociedad actual nos enseña a querer matar al asesino para, de cierta forma, disminuir la tristeza, siendo que deberíamos desarrollar una sociedad donde no haya asesinatos. Debemos entonces preguntarnos cómo evitamos la mayor cantidad de homicidios, cómo podríamos amarnos entre todos. Y entenderá que no hay ningún sistema educacional en el mundo que le enseñe a los niños que lo más importante en la vida es amar. Pero en ningún colegio les enseña a los niños a amar, ni una sola hora en 13 años. Entonces, quizás nos dé rabia o pena la violencia o la destrucción del medio ambiente, o que ningún país proteja a las mujeres. Pero tenemos que entender que necesitamos un mundo de amor, porque en un mundo lleno de amor no habría asesinatos. Chile es conocido como un país lleno de desigualdades, con costos altísimos en la salud privada, que es mejor que la salud pública, la educación. Claro, por eso protestan los estudiantes de medicina. Claro, y lo mismo pasa con la educación. Se critica mucho la diferencia que existe entre la educación pública y la privada. Y además, a veces nos tildan de ser un país deprimido y estresado. ¿Qué le recetaría Patch Adams a una sociedad como la chilena? Pienso que la mayor tragedia de la historia fue el capitalismo. El capitalismo es la representación moderna de 5.000 años de adoración a la codicia y el dinero. Y por eso que nunca ha funcionado ningún sistema político, porque los valores están puestos en el dinero y en el poder. Pero si nuestros valores fueran la compasión y la generosidad, funcionarían todos los sistemas políticos, porque operarían a partir de la generosidad y la compasión. Entonces, podríamos decir que como esta es una capacidad superior, me refiero al capitalismo y a la codicia, necesitamos ética, y es interesante porque este es un país católico, es decir, un país atraído en las enseñanzas de Jesús. Jesús era pobre. Siempre fue pobre, aunque pudo haber sido rico, pero se mantuvo pobre. Entonces, si siguiéramos las enseñanzas de Cristo, si leemos la Biblia, veremos que es su manifiesto comunista. Comparte con todos tus hermanos y hermanas y da, otorga. Pero no estoy diciendo que la gente se vuelva comunista, porque nunca se ha hecho. Porque el sistema valórico que se usó en los intentos para establecer un régimen comunista seguían siendo la codicia y el poder. Pero si tomáramos a las abuelas de todo el mundo, quizás lograríamos la igualdad entre las personas, porque tienen una ética que les dice que ni bien logran cubrir sus necesidades básicas, comienzan a regalar todo lo demás, su dinero y sus destrezas, para ayudar a quienes más lo necesitan. La única razón por la que debemos querer tener más dinero es para ayudar. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, esa es la razón por la que llevo haciendo esto tantos años. Tomé lo más caro que existe en Estados Unidos, que es la salud, y la he entregado gratis durante 42 años. Cuando partimos, hace 42 años, diseñamos un hospital que elimina el 90% del costo que imponen los hospitales modernos. Y también eliminamos la jerarquía, que es cuando un cirujano gana millones de dólares, mientras que la persona del aseo gana $20,000 al año. En nuestro hospital, el cirujano y la persona del aseo ganan exactamente lo mismo, $300 mensuales. Y el personal de planta vive en el hospital, porque también es un pueblo ecológico y comunitario. Entonces lo que necesitamos son ejemplos que nos muestren que podemos tomar este bien carísimo, o en Estados Unidos no se nos ocurre cómo solucionar el problema de la salud, pero les demostramos que es posible que un cirujano quiera cambiar $2 millones anuales por $3,600 anuales. Y esa es la diferencia entre trabajar en el negocio de la salud y trabajar al servicio de la salud. Otra cosa que podríamos hacer
es enseñar amor como un ramo en el colegio, porque de hecho es más importante que las matemáticas. Enseñemos amor 1 hora diaria, 5 horas semanales, desde kinder hasta cuarto medio. Seríamos personas muy distintas si pasáramos 13 años aprendiendo amor. Tenemos que verlo como un valor. Veamos lo que pasa con los deportes, la droga de este mundo. Lograron engañar a la gente. La convencieron de que el único día que tienen para descansar deben sentarse a comer papas fritas, tomar cerveza y ver cómo un grupo de multimillonarios juega la pelota. ¿Qué tiene eso de interesante? Hay quienes dicen, me gustan los deportes, me encanta ver el fútbol, pero los están engañando, es una droga, igual que American Idol. Lo primero que haría sería botar el televisor. La televisión es el peor invento del siglo XX. Idiotizó a la gente. Ese es un diagnóstico de lo que ocurre en general en todo el mundo, pero sabemos que usted tiene una relación muy estrecha con Chile. ¿Cuál sería su diagnóstico para Chile? Sobre todo lo que ocurre con el movimiento social, los estudiantes protestando en las calles. ¿Estudiantes en las calles? ¿Por qué no están todos en la calle? He leído 2000 libros sobre el medio ambiente y le digo que estamos en graves problemas. Nada de lo que he estudiado me hace pensar que vamos a sobrevivir como especie porque escogimos amar al dinero y el poder. ¿Qué clase de inteligencia es esa? Pero si huela las flores que tenemos aquí, ¿por qué no nos interesamos en ellas mejor? Naturalmente tenemos que desarrollarnos. Cuando Thomas Jefferson era niño, descubrió que para crecer debíamos alzarnos contra la tiranía, y después decía que debíamos tener una revolución cada 20 años, porque si no nos relajamos. Es decir, la televisión es de un puñado de personas, y ellos no nos cuentan sobre los cientos de miles de proyectos geniales que se están desarrollando, ni muestran a las personas que se parten el lomo tratando de cambiar el mundo. Simplemente prefieren mostrar a otro cantante mediocre en American Idol o a otro multimillonario chuteando una pelota. Y la gente se interesa en eso. Pero también podrían interesarla mostrándole personas que ayuden a otros. Patch, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera preguntarle, después de todo lo que ha pasado, la temprana muerte de su padre, un divorcio, intentos de suicidio, ¿cree en Dios o qué lo lleva a hacer lo que hace? Nunca he pensado en Dios en toda mi vida. No me enseñaron religión cuando niño y no me hacía sentido cuando crecí. Lo que ocurrió es que tuve una madre estupenda, es decir, tuve una madre protectora, pero común y corriente. Me amaba mucho a mí y a mi hermano, y crecí en una familia de militares fuera de Estados Unidos. A los 16 años muere mi padre en la guerra, volvimos a Estados Unidos el año 61, y todos los días me pegaban en el colegio porque decidí apoyar a la gente de color, porque no los dejaban usar los baños. Y eso que estábamos en democracia. No podían usar los baños ni los restaurantes. Y como mi madre no era activista, no tuve una educación revolucionaria. Así que tuve que pasar por 3 hospitalizaciones, psiquiatras sin sentido, sin medicamentos, hasta que un día fue como si me cayera un rayo y me dije, basta, comencemos una revolución del amor. Y como mi mamá me dio autoestima, no tuve que salir a encontrarme a mí mismo. Ya era yo mismo. Solo que no sabía que podía ser el vehículo para ese cambio. Y ahí tomé 2 decisiones. Servir a la humanidad y a la medicina, porque en Estados Unidos veía cómo los pobres no tenían acceso a la salud. Así que decidí ser doctor y que no cobraría. Y como acto político decidí ser feliz todo el día y todos los días por el resto de mi vida. Entonces,
Hice dos cosas. Primero, me sumergí en un mar de gratitud para nunca volver a tocar tierra. Así que calculo que estoy agradecido como por 10.000 millones de cosas. Me sé muchos poemas de Neruda de memoria, en inglés, no sé cómo será en español. Pero tengo una vida maravillosa. Mi hijo trabaja conmigo. Viajamos por todo el mundo fomentando el amor. Lo otro que decidí fue que yo podía hacerme feliz. Fue una decisión. Lo mismo que si decido levantar el brazo una y otra vez. Yo decido levantar mi brazo. Pero también puedo decidir ser feliz. Y tuve la intención de decir, voy a amar la vida. Entonces, mi tarea consiste en imaginarme en este momento qué acto de felicidad debiera desarrollar y luego veo cuáles son las consecuencias y si no me gustan las consecuencias, cambio de acto. En el budismo lo llaman conciencia plena, es decir, estoy presente, en este momento voy a ser feliz, en este momento voy a ser feliz. Pero mi felicidad no es consecuencia de lo que ocurre fuera de mí o en el mundo. Es una construcción o una composición musical muy complicada poder hacer este acto revolucionario, celebrar la vida y demostrar que es posible y que en el fondo es muy fácil lograrlo. No he tenido ninguna disputa ni ningún ruido molesto en mi cabeza en los últimos 15 años. Señor Patch Adams, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero agradezco su disposición para conversar con nosotros en CNN Chile. Gracias, espero que salga en CNN de Estados Unidos.